En 1527, en un momento en que se desataba la feroz expansión del Imperio español en el Nuevo Mundo, se inició una de las campañas más arduas y prolongadas de la conquista de América, la conquista de Yucatán. Bajo el mando de Francisco de Montejo, un experimentado conquistador que había acompañado a Hernán Cortés en la toma de México, los españoles emprendieron una lucha que poco se parecía a las batallas que conocían. La resistencia maya no solo fue valiente, sino que resultó ser una de las más tercas y calculadas que enfrentaría el Imperio español. La península de Yucatán, con su denso follaje, su calor abrasador y sus interminables manglares, ofrecía un escenario natural que parecía resistirse con cada árbol y río al avance de los europeos. Pero no era solo la geografía el enemigo de los Montejo. Las ciudades-estado mayas, a pesar de su fragmentación interna, no dudaron en alzar sus armas para defender cada palmo de su tierra. Antes que rendirse, los mayas estaban dispuestos a luchar hasta el final, y eso fue exactamente lo que hicieron. Francisco de Montejo, apodado el Adelantado, llegó a las costas de Yucatán confiado en que su experiencia militar hablaría por sí sola. Sin embargo, esta campaña no sería como las demás. Desde su llegada, los españoles enfrentaron no solo una resistencia militar, sino también cultural y psicológica. Los mayas, expertos en emboscadas y guerrillas, conocían el terreno como la palma de su mano. En las espesuras de la selva, transformaron su conocimiento ancestral en una ventaja que desorientaba a las tropas españolas, acostumbradas a combates más directos y territorios abiertos. El primer intento de conquistar Yucatán terminó en un rotundo fracaso. Entre 1527 y 1529, Montejo intentó establecer una cabeza de playa en el territorio, pero después de perder hombres, equipo y, sobre todo, moral, se vio obligado a retirarse a Campeche. A medida que las bajas aumentaban y los recursos disminuían, se hizo evidente que esta no sería una conquista rápida ni sencilla. Tras reconocer la magnitud del desafío, Francisco de Montejo reorganizó sus fuerzas y comenzó a delegar responsabilidades. En 1535, confió parte de la campaña a su hijo, Francisco de Montejo y León, conocido como el Mozo. Ambos compartían una determinación férrea, pero el hijo traería una nueva perspectiva: usar la diplomacia y el engaño tanto como la fuerza bruta. Era más joven, más adaptado a los retos del Nuevo Mundo, y estaba dispuesto a aplicar los aprendizajes de esos primeros fracasos. La conquista de los mayas no dependía solo de las armas españolas, sino de la estrategia de dividir y conquistar. Los Montejo intentaron aliarse con ciertos grupos mayas, aprovechando las rivalidades locales para inclinar la balanza a su favor. Fue un juego político casi tan complicado como las batallas mismas. Sin embargo, incluso con aliados indígenas, el territorio yucateco seguía siendo un hervidero de resistencia. Por cada aldea o ciudad tomada, los mayas reorganizaban su defensa en otra parte, moviéndose como un río que se niega a ser contenido. La resistencia maya fue particularmente visible en la figura de Ñachi Cocom, uno de los últimos grandes líderes mayas que se mantuvo firme ante el avance español. Ñachi Cocom no era solo un guerrero, era el símbolo de un pueblo que no estaba dispuesto a arrodillarse ante ningún invasor. Bajo su liderazgo, los pueblos mayas lograron retrasar lo inevitable durante años, pero las enfermedades traídas por los europeos y las armas de fuego terminaron inclinando la balanza. En 1541, tras casi 15 años de intentos fallidos, los Montejo finalmente lograron establecer un control más firme sobre la región. Francisco de Montejo y León, el Mozo, lideró la fundación de Mérida el 6 de enero de 1542. Elegida estratégicamente en el sitio de la antigua ciudad maya de Teo, Mérida simbolizaba no solo la derrota maya, sino también el inicio del dominio español en la península. Las piedras de los templos mayas fueron reutilizadas para construir iglesias y edificios coloniales, un acto cargado de simbolismo, dejando claro quién tenía ahora el control. Sin embargo, incluso tras la fundación de Mérida, la resistencia maya continuó en ciertas regiones de la península hasta 1546. El espíritu de lucha de los mayas no se extinguió con la conquista, se transformó en rebeliones periódicas y en la preservación de su cultura, su lengua y su identidad, pese a los esfuerzos de los colonizadores por erradicarla. Hoy, al caminar por las calles de Mérida, rodeados de su arquitectura colonial y sumergidos en la vibrante herencia cultural de Yucatán, es imposible ignorar las cicatrices del pasado.
La conquista de Yucatán fue más que una campaña militar. Fue un encuentro entre dos mundos que se resistieron a comprenderse, dejando un legado marcado por la resistencia, la supervivencia y la transformación. La historia de los Montejo y los mayas no es solo una crónica de victorias y derrotas, es un recordatorio del inmenso costo humano y cultural de la conquista. Es una historia que resuena, incluso hoy, en las voces de aquellos que se niegan a olvidar.